conectados a Dios, en sintonía con el Santo Espíritu. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente en otra emisión de esto que es... En sintonía con el Espíritu. Hola, Aquí ¿cómo les va a todos? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo los está tratando este nuevo encierro a que nos obliga la pandemia? ¿Cómo la están pasando? Esperemos que bien, esperemos que como todos estén teniendo el cuidado que corresponde tener, que se estén cuidando como corresponde, pero que no pierdan el contacto con la gente que quieren, porque lo que nos sostiene en esta mala etapa es el cariño de los que queremos y que nos quieren. Y este medio que tenemos hoy entre las manos nos permite estar en contacto con esta gente que queremos y que nos quiere. Así que no perdamos el contacto, que eso es lo que nos mantiene vivos y en salud. Así es, no nos olvidemos de usar el barbijo, lavarnos bien las manos, llevar el alcohol con nosotros. Cuando vamos y hacemos compras, como me tocó hoy a mí, limpiar bien toda la mercadería con alcohol, con una porción del 70% de alcohol, 30% de agua mezclado, limpiar toda la mercadería. Ser cuidadosos en la casa cuando vamos a hacer las compras, lavar bien la verdura antes de guardarla en la heladera y antes de compartir. Siempre Claro. tener en cuenta todos los pasos de higiene. Cuando vas a saludar a alguien, solamente un puñito y tratemos de limitar a abrazos y evitemos besos, solamente de lejos. Besos soplados, besos soplados. Eso es lo que se permite. Y se permiten todas las marcas de alcohol menos Toro Viejo. Toro Viejo no, chicos. Bueno, antes que nada, bueno, les contamos, Viviana Tusfel, que siempre está en la intercesión, hoy no la vemos en imagen porque, bueno, está intercediendo desde otro lugar y no se ha podido conectar, pero le agradecemos que esté con nosotros, le mandamos un beso grande y, bueno, tiene unos estudios que realizarse mañana, por eso está en la casa de su hija en este momento, así que, bueno, oramos por ella y porque todos los estudios le salgan muy bien. Le agradecemos a Cecilia Valles, que siempre está con nosotros en los controles, Fernando Sotelo, que está aquí conmigo, lo que es producción y co-conducción del programa, y bueno, mi nombre es Claudia Victoria Almagro, transmitiendo esto desde Radio Carisma Córdoba, desde la provincia de Córdoba para Argentina y para el mundo, para todo aquel que lo quiera ver. Te agradezco. Y algún otro planeta que se prenda, ¿por qué no? Te agradecemos también que vos misiones a través de un clic. Si vos compartís este audio, ya sea desde YouTube, ya sea desde Facebook, o ya sea que compartas la aplicación de la radio para poder escuchar este y todos los otros programas que se realizan en Radio Carisma, también estás misionando, ¿no? Estás ayudando a que se propague la palabra de Dios, así que te invitamos a que lo hagas. Si podés suscribirte al canal de Radio Carisma Córdoba, si podés compartir ese canal para que tengamos cada vez más suscriptores, bueno, también nos ayuda. ¿Qué te parece, Fer, si empezamos con una oración? Dale, como siempre. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una fiel sonrisa. Da la mano a tu hermano, da la mano. Tírale un beso a tu hermano, tírale un beso. Tírale un beso a tu hermano, tírale un beso. Dale una bienvenida, dale una fiel sonrisa. Tírale un beso a tu hermano, tírale un beso. No importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano eres ya.
Algo está sucediendo, algo está sucediendo, algo está sucediendo en el pueblo del Señor. Eso es el avivamiento, eso es el avivamiento. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo sobre el pueblo del Señor. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. Al Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres en la tierra glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se siente aquí. Ven Espíritu Santo de Dios y desciende sobre todos los hogares, desciende sobre nosotros en esta tarde. Ven con tu fuerza, Señor. Ayúdanos a difundir tu palabra. Ayúdanos a hablar de este tema con mucha claridad, con tu sabiduría y con mucha asertividad, Señor. Escuchamos tu palabra. Adán se unió a Eva, su mujer. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he obtenido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Pasado un tiempo, Caín presentó ofrenda al Señor, algunos frutos del campo. También Abel presentó como ofrendas las primeras y mejores crías del rebaño. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y se fijó menos en Caín y en su ofrenda. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín: ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Pero si obras mal, el pecado acecha a la puerta de tu casa para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero el Señor replicó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó. Cuando cultives el campo, no te entregará su fertilidad. Andarás errante y vagabundo por el mundo. Caín respondió al Señor: mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si hoy me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor: no es así. El que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser controlado como consolar, ser comprendido como comprender.
ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Y nos quedamos en este clima de oración y le contamos a la gente, hoy el tema es un tema difícil, pero seguramente que no escapa de la realidad de cada uno de los hogares, de todas las personas que nos están escuchando. El tema es la discordia entre hermanos. Y por eso empezamos con esta lectura, ¿no? Que es bastante fuerte. Bueno, era la primer gran discordia entre hermanos que muestra la palabra, que muestra la Biblia. Y sería bueno que analicemos un poquito lo que nos dice la palabra y qué podemos sacar qué nos dice esta palabra acerca de la discordia entre hermanos, ¿no? Y cómo la vio Dios y cómo la trató Dios. En primer lugar, la palabra nos dice que Caín era labrador y Abel era pastor. ¿Sí? No nos dice nada de por qué Dios no tuvo en cuenta la ofrenda de Caín. Posiblemente porque siendo Caín labrador, le presentó al Señor algunos frutos del campo, dice. En cambio, Abel le presentó como ofrenda las primeras y mejores crías de su rebaño. O sea, uno presentó las primicias, lo mejor que tenía, el otro recogió algunos frutos del campo y se los llevó. Y hasta ahí lo que nos dice la palabra, pero es una palabra bastante oscura si lo pensamos un poco, porque no hay una razón tan fuerte como los celos que motiven a Caín a matar a Abel. Y entonces, cuando uno empieza a hurgar un poco, a mí me pareció siempre que estamos ante una historia contada desde el punto de vista del que gana. Y para explicar esto un poquito más, vámonos a hacer un poco de historia, ¿no? Recordemos que cuando los pueblos descubrieron la agricultura, dejaron de ser nómades y se sentaron en lugares fijos. En este caso estamos hablando del valle fértil de la Mesopotamia, ¿no? Pero resulta que junto con los pueblos que se asentaron, también existían los pueblos nómades, que eran esencialmente pueblos pastoriles, que llevaban su ganado a donde estaban los mejores pastos para que pastaran. Inevitablemente, estas dos formas de vivir tenían que chocar, porque las tierras que estaban siendo ocupadas por los agricultores expulsaban a los pastores. Había una pelea por apropiarse de las tierras más fértiles. Cuando los pastores se vieron excluidos de estas tierras, ¿qué pasó? Obviamente comenzaron a usar la fuerza para defender lo que ellos consideraban que eran sus derechos. Y los agricultores comenzaron a defenderse. ¿Sí? Edificaron ciudades, las fortificaron, para ponerse a salvo de aquellos que los asaltaban.
Y recordemos también algo que es muy importante. El pueblo judío en su origen fue un pueblo nómade, es decir, un pueblo de pastores. Y ese pueblo de pastores tomó por la fuerza la tierra que emanaba leche y miel y que estaba habitada por agricultores sedentarios, asentados en ciudades. Y esta historia de Caín y Abel se incorpora recién en la tradición judía en la época de su exilio en Babilonia. Entonces estamos viendo, de alguna manera, cómo los judíos contaban desde su punto de vista de pastoriles por qué eran los que habían sido matados por los agricultores. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? ¿Por qué lo hago notar a este hecho que es histórico? Porque es para hacer notar que todos los hechos, como las monedas, tienen dos caras. En todos los enfrentamientos, cada uno cree tener la razón. Y además cree que por tener razón eso le da derecho a tomar la vida de sus hermanos, para defender sus propios derechos. Pero si analizamos la historia que nos cuenta la Biblia, podemos decir que tus derechos son solamente los tuyos, que nunca interfieren con los derechos ajenos. Si razonamos un poco, vemos que como toda historia tiene dos lados, nadie es dueño de toda la verdad, de todos los derechos, de toda la razón. Pero nos hemos acostumbrado a ver las cosas desde el punto de vista totalmente egoísta, el nuestro, sin ponernos en los zapatos del otro. Dice Caín, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Es decir, ¿por qué tengo yo que preocuparme? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de lo que haga el otro? ¿Acaso no es libre de hacer lo que quiera? ¿Por qué tengo yo que ser responsable de sus actos? Y entonces veamos cómo actúa Dios frente a este conflicto. Dice la palabra que lo expulsó a Caín de la tierra que habitaba y lo condenó a andar errante por el mundo. Es decir, lo puso en los zapatos de su hermano. Al que era labrador, o sea, sedentario, lo condenó a ser nómade, a vivir como vivía su hermano, a sufrir lo que sufría su hermano, a pasar las necesidades que pasaba su hermano, para que dejara de pensar solo en sus derechos, para que viera el punto de vista del otro. Una pedagogía llena de sabiduría. Porque parece que somos capaces de ver el punto de vista del otro, solamente cuando estamos en su misma situación. Solo nos compadecemos del enfermo cuando nos toca a nosotros estar enfermos. Solo entendemos al que nos pide un favor cuando estamos nosotros en la necesidad de pedir un favor. Solo entendemos al pecador cuando hemos caído nosotros mismos en el pecado. Pero Dios hizo algo más que mostrarle a Caín lo que era estar en los zapatos del otro. Dijo, para protegerlo, que el que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Es decir, el que tome venganza sobre este hombre, lo pagará multiplicado por 7. ¿Por qué? Porque no es el hombre quien debe tomar venganza del hombre. Porque tomar venganza es erigirse en el juez del otro, es reemplazar a Dios como juez, que es el único que está en posición de juzgar los actos de los seres humanos. Porque es el único que sabe realmente nuestras motivaciones profundas, lo que tenemos dentro del corazón. Cuidado, que no se me malinterprete, no estoy hablando de la justicia de los hombres. No estoy hablando de la justicia que impone la sociedad a los que viven bajo sus reglas. Porque estas reglas tan correctas han sido creadas a través de los años como una manera de encauzar la convivencia entre los hombres, para superar la ley del más fuerte, para que podamos vivir en sociedad de una manera civilizada. Ya que no le nace al hombre velar por su hermano, la sociedad asume la responsabilidad de defender al débil frente al fuerte, de generar las reglas de convivencia y de imponer los castigos a los que las quebrantan.
pero esa justicia que los hombres delegamos a la sociedad está por encima de nuestros deseos personales de justicia. Es decir, ni aun cuando la sociedad juzgue culpable a una persona, nosotros estamos en posición de juzgarla. No somos nosotros los jueces. No somos nosotros los que imponemos el castigo. No podemos ponernos en el lugar de Dios. Hasta ahí lo que dice la palabra. Claudita, ¿qué piensas de todo esto? Estaba buscando alguna canción que más o menos nos diga qué es lo que nos propone el Señor para poder llevar este camino, ¿no? Y para poder estar juntos y para poder sobrellevar todas estas discordias que son naturales a partir del que el pecado nace en nosotros, ¿no? A partir de que el pecado se manifiesta, entra en nosotros la avaricia, la soberbia, la lujuria, y entramos a compararnos y nos creemos poseedores de la aptitud de juzgar a los demás, y a veces nos cuesta mirar dónde nosotros nos estamos equivocando, ¿no? Bueno, vamos a compartir esta canción, que es una canción de la iglesia, es donde somos invitados al encuentro del Señor. Dice así: juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Bueno, y continuamos con estas historias bíblicas de las discordias entre hermanos, ¿no? Y bueno, tenemos también dentro del Génesis, tenemos otra historia de unos hermanos nacidos de Isaac y de Rebeca. Isaac, hijo de Abraham, que se casó a los 40 años con Rebeca, y Rebeca era estéril. Isaac oró mucho al Señor y el Señor le concedió tener hijos. Y Rebeca quedó embarazada de gemelos. Y ella en su embarazo ya sentía que había en su vientre un conflicto, ¿no? Que había unas criaturas que se maltrataban. Entonces ella oró también al Señor y le preguntó sobre esto y le planteó en el Génesis, en el capítulo 25, en el versículo 22, dice, pero las criaturas se maltratan en el vientre, y ella les dice, en estas condiciones, ¿vale la pena vivir? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor les respondió, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separan en tus entrañas. Un pueblo vencerá al otro, y el mayor servirá al menor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando llegó el momento del parto, resulta de que nació primero un bebé que era bastante peludito y de pelirrojo, pardo, dice la palabra. Y lo llamaron Esaú por este hecho, por el hecho de ser peludito. Y detrás de Esaú nació, agarrándose del talón de su hermano, el otro hermanito gemelo, que por este hecho le pusieron Jacob, que significa esto, estar tomado del talón de su hermano. Y bueno, fueron creciendo los hijos, y nos cuenta la palabra,
Hay varios capítulos dedicados a esta historia dentro del Génesis. Fueron creciendo y Esaú fue un experto cazador, un hombre agreste, le gustaba mucho salir al campo, era bastante solitario y bueno, salía a cazar y cazaba las mejores presas. Y era preferido de su padre, ¿no? De su padre Isaac, por esto. Y después Jacob, Jacob, él se quedaba más en el pueblo, era un poco más sedentario, como nos contaba recién el Fer, le gustaba estar entre la población y compartir sobre la problemática del pueblo. En la palabra, bueno, nos habla de que era un honrado beduino. Él compartía con la gente, estaba atento a las necesidades de la gente de su pueblo, de todos los que estaban ahí acampando. Y bueno, fueron creciendo ambos hermanos y en un momento se ve que Jacob tenía celos de la primogenitura de su hermano. Y como nunca estaba en la casa, un día llegó Esaú de haber cazado una presa a solicitud de su padre, como siempre, y con eso alimentaba el campamento también. Y volvió y tenía mucho hambre. Y resulta que Jacob estaba cocinando y tenía en el fuego un guiso de lentejas, que ya estaba prácticamente listo. Y Esaú estaba con mucho hambre, entonces le pidió que le compartiera un plato. Y Jacob, ahí salió el tema de la envidia y de la competencia, ¿no? Y de querer sacar provecho de los hermanos, de la ambición. Y buscó una forma también de engañarlo y de tomar posesión de algo que le correspondía por herencia a su hermano y que era sobre la primogenitura. Y entonces él, bueno, en la palabra nos cuenta en el Génesis, en 25, del 19 al 33, toda esta escena. Y entonces él le ofreció el plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Y Esaú, como era un hombre de campo, era un hombre agreste y que le interesaba la caza, en su momento le dijo, a mí no me interesa esto de la primogenitura, sin prestar mucha atención a qué se refería, ¿no? ¿Y a qué se refería con la primogenitura? Era esta bendición, la bendición que Dios le otorgaba al primogénito, junto con la bendición del padre y junto con la herencia también, porque a los primogénitos les correspondía una herencia mayor, le correspondía la bendición y también el dominio sobre el pueblo, sobre la tribu. Entonces, bueno, Esaú no se percató de todo esto y de lo que estaba renunciando por un plato de lentejas. Y le dijo que sí, que el trato estaba hecho. Pasó el tiempo y los hermanos siguieron creciendo. Y Esaú se sintió atraído y se casó con una mujer cananea y empezó a adaptar las costumbres de los cananeos. Y bueno, su madre tampoco vio con buenos ojos esto y su padre tampoco. Llegado el momento, el padre quedó ciego, pasando un tiempo, y llegado cerca en su momento de vejez, casi a punto de morir, él quería otorgarle la bendición a su hijo, entonces lo envía a Esaú a cazar y que le trajera una buena presa para que su mujer pudiera hacer un guisado con la carne y poder, después de comer, darle la bendición. Y su esposa, Rebeca, estaba escuchando esta conversación, entonces llamó a Jacob y lo mandó a buscar también la carne, para hacer él el guisado y para que se presentara antes que su hermano. Entonces Jacob obtendría no solo la primogenitura, sino también la bendición de su padre. Y así lo hizo Jacob. Al principio le dijo a la madre cómo lo harían, porque cómo lo iban a poder engañar al padre, y la madre dijo que no se hiciera problema. Fue Jacob, buscó una presa, la madre cocinó
y le puso un abrigo de su hermano Esaú y le cubrió los brazos y el cuello con unas pieles. Entonces cuando se acercó Jacob a llevarle a su padre, Isaac, la comida, el padre le pidió que se acercara y él lo acarició en los brazos y como acarició la piel lo confundió. Pero el padre se dio cuenta que la voz era diferente. Le dijo, tú tienes los brazos y el cuello de mi hijo Jacob, pero tienes la voz de mi hijo Esaú, pero tienes la voz de mi hijo Jacob. Y le dijo, ¿tú eres Esaú? Sí, le contestó Jacob. Se le mintió al padre y el padre comió la comida y una vez que comió le otorgó la bendición. Luego vino su otro hijo trayendo una presa y se acercó al padre y le dijo, y él se dio cuenta de que el padre, que el hermano lo había engañado, que había tomado su lugar y se molestó y le pidió lo mismo, una bendición a su padre. Pero bueno, el padre le otorgó una bendición, pero ya le había dado a su hermano Jacob el dominio de la tribu, entonces lo puso a Esaú bajo sus órdenes. Lo bendijo para que tuviera una familia, pero tenía que obedecer a su hermano Jacob. Molesto, muy molesto Esaú con todo esto que había pasado, decide, y también alentado por alguna gente, decide matar a su hermano una vez que su padre falleciera. Su madre, al enterarse de esto, para no perder a ninguno de sus hijos, le dijo a Jacob que se fuera a la casa de su hermano Labán, y que viviera con él hasta que ella lo mandara a llamar. Y así lo hizo Jacob. Agarró algunas cositas, provisiones para el camino y se fue al desierto a buscar a su hermano Labán, a su tío. Y bueno, vivieron mucho tiempo ahí, bueno, con su tío. Tuvo también otra historia, se casó con una de las hijas de su tío, pero también fue engañado porque lo casó con otra hija. Pero era muy hábil con los negocios, Jacob. Entonces hizo crecer mucho la fortuna de su tío Labán. Y después de un largo tiempo y de varios años, hasta que pudo cambiar parte de la fortuna para poder casarse con la mujer que realmente deseaba, decidió partir con su familia a Canaán al encuentro con su hermano Esaú. Y vuelve a Canaán con mucho miedo, vuelve con toda su familia y vuelve con muchos obsequios para su hermano Esaú. Y los va haciendo en caravanas, ir apareciendo, los organiza en 2 o 3 caravanas para que le fueran llevando los obsequios a Esaú antes de llegar él con su familia. Tiene un encuentro dentro del camino, tiene un encuentro con un ángel, donde hay, dentro de una charla y dentro de un accidente que él tiene con un pie, donde se tuerce el pie, con este ángel le cambia su nombre por Jacob y lo llama Israel. Y bueno, después va de camino al encuentro con su hermano. Y cuando se encuentra con su hermano, el hermano lo abraza y realmente le dice, vamos a leer la palabra, en Génesis 33, 4. Esaú corrió a recibir a su hermano, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó llorando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Realmente el recibimiento que hizo Esaú de su hermano Jacob fue de mucho amor y se notó que en él había habido mucho perdón. Israel ya, porque Jacob había pasado a ser Israel, tenía mucho miedo del recibimiento de su hermano y pensó que él se iba a molestar y que, bueno, iba a tener que luchar con él, seguramente.
Y su hermano lo sorprendió con un encuentro de amor y con un encuentro de perdón. Y, y bueno, pudieron conocerse sus familias y se pudo establecer Israel con toda su descendencia e insistió para que recibiera los obsequios. Esaú no quería recibir los obsequios que le había llevado su hermano Israel, pero él siguió insistiendo para que se los recibiera. Y esta, bueno, realmente es una historia, es muy fuerte, y una historia muy fuerte que nos deja varias enseñanzas, porque muchas veces tenemos las discordias, a veces alimentados por nuestro pecado y por todo lo malo que sale en nosotros, fruto de esto, ¿no? Y esto que comentaba yo también al principio. Y otras veces por el tema del engaño, a veces motivado por gente de afuera, que también nos incita para que obremos de mala forma en contra de nuestro hermano. Y cuando yo presentaba el programa les comentaba realmente que muchos no escapan de estas situaciones. Porque ¿cuántas veces has escuchado en tu propia familia de problemas entre hermanos por peleas, de herencias, por celos, porque hay una preferencia de un padre sobre uno de los hijos en detrimento de los otros? ¿Cuántas veces has sufrido vos en tu casa por toda esta situación? Cuán difícil es querer a tu hermano y amarlo como es, y aceptar la voluntad de los padres también en esto de lo que decide cada uno entregarle a tu hermano. El Señor es el dador de vida y ha hecho todas las cosas y es quien nos hace los regalos. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos es esto, una herencia. Pero a veces nos sentimos con derecho a tener más, ¿no? Y queremos más y reclamamos más. Y bueno, nos distanciamos, pasamos mucho tiempo, nos peleamos, nos alejamos a las familias, ¿no? No le permitimos el contacto entre ellos por estas peleas, por estas disputas. Y a veces no nos damos cuenta, pero vamos enfriando la relación paulatinamente. Nos dejamos de hablar por teléfono, nos dejamos de visitar, dejamos de hacer las reuniones familiares y se va dañando la relación hasta muchas veces desaparecer. ¿Tenés a alguien vos? ¿Tenés alguna disputa con tu hermano? ¿Tenés a alguien a quien perdonar? ¿Te lo has cuestionado? ¿Has deseado dar el primer paso, llamar por teléfono, aunque te hayas sentido el agredido? Porque muchas veces pasa eso, que es decir, por orgullo, yo no quiero no quiero dar el primer paso, yo no quiero llamar por teléfono porque fue él el culpable. ¿Te has animado a hacerlo? ¿Has pensado que es más importante mantener la relación de amistad, de familia y de amor, de convivencia con tu hermano, antes de ver quién tiene la razón? ¿Qué preguntas, no? Digo que es una gran pregunta, porque todos en algún momento hemos pasado por esto que vos estás describiendo, ¿no? Todos en algún momento hemos pasado por esto de sentir que por ahí en la casa al otro lo quieren más que a uno. Y ojo que esto es totalmente subjetivo, ¿eh? Los padres rara vez eligen a un hijo para quererlo más que al otro. Pero uno se siente así, ¿será porque el más chico recibe más mimo que el más grande? ¿O desde el punto de vista del más chico, el más grande es el que liga todo y a él le dan lo que sobra? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Esos conflictos están siempre, están siempre. Sobre todo, no sé, yo recuerdo cuando yo era chico, todas las cosas
que a uno ya no le andaban, le quedaban al hermano. O sea que el que era más chico recibía la sobra que iba dejando el más grande, ¿no? La Así bicicleta que el es. más grande no usaba, ¿viste? Los botines públicos que el más grande no usaba. ¿Viste? Eso le quedaba más chico y lógicamente. Y desde el otro lado, uno veía que al más chico lo mimaban más, le perdonaban más cosas, por esto de que el más grande era punta de lanza, ¿viste? Y se Ujú. enfrentaba con el padre por mi caso, yo recuerdo cuando era joven, por tener el pelo largo, por ejemplo, que era todo un atrevimiento para la época. Y a mi hermano no le dijeron nada por tener el pelo largo. A mí me hicieron la vida muy áspera hasta que lo aceptaron. Entonces, vos, como siempre digo, la historia tiene dos caras, la moneda tiene dos caras, todo se puede ver desde distintos puntos de vista. Hay que ponerse en los zapatos del otro y entender, yo creo que ahí la gran lección que nos da Esaú es entender que no había nada más grande e importante que el amor del hermano. Así Porque es. mira que le quitaron la primogenitura, que para el pueblo judío era lo más importante, porque te hacía no solamente el jefe de la tribu, sino que te hacía el que le iba a pasar después la primogenitura a sus hijos. O sea, toda la raíz esa se trasladó a otro lado. Esaú había perdido mucho por un hermano que lo engañó. Y sin embargo, cuando llegó el momento de evaluar, él puso en la balanza el amor que sentía por su hermano y pesó más ese amor que, que el engaño, que los bienes materiales, que que la herencia, y pesó mucho más. Sí, yo Bueno, un pensaba gran como, ejemplo, como Dios también, perdón, como Dios también fue moldeando el corazón de Saúl, ¿no? Y también cómo lo fue rodeando de otra gente que lo ayudó a amar. Porque al principio había gente que estaba incitándolo a todo lo contrario, ¿no? A la pelea con el hermano, tratar de hacer justicia por mano propia. Por eso él piensa en matar a su hermano en una primera instancia. Entonces, a veces también qué importante es saber ante quién pedimos un consejo, a quién contamos un conflicto y a dónde lo presentamos para ver cuál es la resolución que deberíamos tomar, ¿no? Qué importante yo, que es eso. yo creo que uno tiene que acostumbrarse a presentarle los conflictos a Dios. Y Ujú. Él es el que se encargará después de dar la respuesta a través de algún hermano, a través de papá, a través de un amigo. Pero es Dios el que se va a encargar de darte la respuesta correcta, más que los hombres. Esto es importante porque siempre nosotros tenemos esta tendencia a erigirnos en juez de los otros. Esta tendencia a juzgar duramente los errores ajenos. Duramente los errores ajenos. Eh, Sin entender que no nos corresponde a nosotros juzgar absolutamente nada. Pero bueno, hay mucho material en la Biblia para seguir hablando de este tema. ¿Te parece que hagamos una pequeña pausa musical y después seguimos? Va. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener, para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmos que no puedas superar. Verás que no hay egoísmos que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Y así es, darse uno mismo, eso es amar. Muchas veces es muy difícil cuando estamos enojados, muchas veces cuando creemos también que tenemos la legítima razón en esto de defender una pelea, ¿no? El Papa Francisco en Fratelli Tutti, en esta carta apostólica, en el punto 241 nos habla de este tema justamente, que habla de las luchas legítimas y el perdón. Y nos dice, no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, por ejemplo, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Esto entendido como hermano con una concepción amplia, ¿no? Con la concepción de hermanos como un par, de la filiación que tenemos por ser hijos adoptivos de Dios en nuestro hermano Jesús, ¿no es cierto? Va más allá de la relación sanguínea. Y estamos llamados a amar a todos, sin excepción. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo opresor. Tampoco es hacerle pensar que lo que él está haciendo es aceptable. Al contrario, nos dice el Papa, amarlo bien es buscar en distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de sus familiares, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Bueno, la verdad que está muy buena la carta para seguir hablando, y yo pensaba en esto porque Esaú se quedó con la fortuna también, porque al ser echado Jacob de la tribu en su momento, antes de que falleciera su padre, para que Saúl no hiciera justicia por mano propia, se quedó Esaú con todos los bienes, y se quedó con toda la gente, y se quedó con sus familias integrado ahí, se quedó también con su madre al lado. O sea, Jacob tuvo muchas pérdidas. O sea, él obró mal, pero a su vez también tuvo que pagar un precio. Y cuando él fue a refugiarse en la casa de su tío Labán, también su tío lo hizo trabajar mucho en su provecho y también, bueno, cometió algunas cositas ahí en contra de Jacob. O sea que Jacob tuvo que pagar un precio porque había obrado mal, por el engaño que había hecho con su padre, por el engaño que había hecho a su hermano. O sea que muchas veces el perdón y el amor no quiere decir que no vayan de la mano de la justicia, ¿no? De la justicia entendida a lo mejor no como el hombre cree que debe hacerse justicia, porque según Esaú pensó que la justicia era matar a su hermano en su primer momento. Y la justicia fue otra en realidad, la justicia que otorgó Dios.
que lo alejó a su hermano y que también le dio la posibilidad de poder estar y desarrollarse con su familia y poder poseer los bienes y bueno, poder seguir adelante con toda su vida y tener una vida próspera también, ¿no? Entonces, también tenemos que ayudar, como nos decía Fer, cuando tengamos una discordia, ponerla en manos del Señor. ¿Que es difícil? Es muy difícil. Y es muy difícil, sobre todo cuando uno está con mucha ira, poder tomar las decisiones correctas, poder dejar de lado el enojo y poder acercarse a Dios y poder ir a bendecir al hermano como Dios nos pide que bendigamos a nuestros hermanos. Cuento algo personal, no tiene que ver con un hermano sanguíneo, pero sí de esto que tiene que ver con un conflicto. Pero esta mañana me desperté con una carta de documento porque cuando a mí me despiden inventando una causa para no pagarme la indemnización que correspondía. Y me llega una carta de documento desestimando todo lo que yo vengo reclamando y diciendo de que ellos siguen en su postura de que yo estoy equivocada. Y me levanté con mucho enojo, no les voy a negar, porque imagínense que te despierte un empleado del correo con eso. Y yo decía, qué difícil que es ponerme a bendecir a toda esta familia y a todos los que fueron mis jefes y toda la gente con la que he trabajado cuando siento que se está cometiendo una injusticia conmigo. Es muy difícil. Entonces yo le decía, Dios, ¿cómo hago para pedirte una bendición para ellos? Porque estoy enojada también, porque mis derechos no están siendo tenidos en cuenta. Bueno, después de una oración, el Señor me llevó a caminar, a hacer otra cosa, me distraje y después ya lo pude tomar de otra forma y ya me alejé de la ira. Por eso también digo, qué importante que es también lo que pasó entre Esaú y Jacob, ese distanciamiento, ¿no? Porque ese distanciamiento permitió que uno piense las cosas con más claridad, lo cual no quiere decir de que también busque la justicia, ¿no? Entonces por ahí, si vos estás viviendo alguna situación injusta en tu vida y sentís que a lo mejor un hermano de sangre, un hermano de comunidad o alguien, o tu jefe, o un compañero de estudio, lo que sea, está siendo injusto por algo, bueno, preséntaselo a Dios, busca que Él también te ayude, ¿no? Que te ayude a tener justicia si realmente es un hecho que necesite resolverse de alguna manera. ¿Estás ahí, Fer? Sí, acá estoy escuchándote atentamente, Claudia. Yo creo que lo que Dios nos pide es que no apelemos a la justicia por mano propia. Así Es decir, es. no está diciendo no busquen justicia. Por eso está la justicia de los hombres, por eso la sociedad impone reglas que todos debemos seguir para que esto no sea la ley del más fuerte, la ley de la selva. Desde ya, yo creo que también a eso hace, digamos, alusión el Papa en su carta. Es decir, alguien actúa injustamente, no tenemos que dejar que siga actuando injustamente, pero sí tenemos que perdonarlo. Nuestro corazón tiene que estar en paz y perdonarlo. Es decir, no sentir ira, ni ganas de revancha, ni ganas de hacer justicia con mano propia sobre aquel que nos ha ofendido o que nos sigue ofendiendo. Porque el problema es que a veces, como te pasa a vos, aún en una situación injusta, la otra parte se aferra a esa injusticia para ganar un bien material. Y sigue siendo injusto. Y entonces, a ver, lo que dice el Señor es que vos no tenés por qué bancarte esa injusticia, pero sí tenés que perdonarla. O tenés que luchar contra esa injusticia con todas las herramientas que tengas en tu mano, pero tenés que perdonarlo. Y de esto habla la palabra que vamos a leer ahora. Mateo 18, del 21 al 22. Dice, entonces acercó Pedro y le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta palabra
tiene ecos de Génesis 4, 23 al 24, cuando Lamec, descendiente de Caín, proclamó: mataré a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 70 veces 7. O sea, si me golpeas te mato, si matas a alguien de mi familia, mato a toda tu familia, si matas a toda mi familia, mato a toda tu tribu. Esto es el principio pagano de la venganza sin límite. Y a este principio Jesús le opone la del perdón sin límite. Y lo más interesante es que después de esta palabra, para ilustrar esto, viene la parábola del rey que decide arreglar cuenta con sus deudores. Un rey que un día decide arreglar cuenta con sus deudores y llama a uno que le debía 10.000 talentos. Una cifra inimaginable. Miren, para plata de hoy, unos 10 millones de dólares. Y dice, debe ser medio descuidado este rey que deja que una persona le deba tanta plata. Pero bueno, era una deuda impagable. Entonces, ¿qué hace el rey? Ordena que se venda todo lo que el deudor posee. Sus cosas, su mujer, su familia, hasta él mismo. Pues se vendía como esclavo hasta que pagara la deuda. Y aún así no le iba a cubrir nunca, porque era una deuda impagable. Y el rey sabía que era una deuda impagable. Sabía que esta persona no le iba a poder pagar nunca, pero quería imponerle un castigo. Quería que se diera cuenta que había obrado mal. Y el deudor reacciona de la única manera posible. Suplica y promete. Suplica que esto nunca más le va a pasar y promete que alguna vez le va a pagar todo. Y oh, milagro, el rey se conmueve y le perdona toda la deuda. Es decir, va mucho más allá de lo que el deudor hubiera podido soñar en su sueño más loco. Le perdona todo. Pero aquí que el deudor perdonado se convierte en un acreedor despiadado. La deuda que tenía un compañero con él era absolutamente ridícula comparada con la deuda que le había sido perdonada. Tenía un amigo que le debía 100 denarios. 100 denarios eran 100 jornales. O sea, un denario era la plata que se le pagaba a un obrero por un día de trabajo. Eran 100 jornales. A ver, era el producto de 100 días de trabajo. Digamos a plata de hoy, 100.000 pesos. Y se repite la escena anterior. El deudor suplica y promete, pero en este caso no funciona. Él lo hace meter en la cárcel hasta que pague todo lo que debe. ¿Qué ocurre? Que el rey se entera y cuando se entera le retira el perdón a este deudor implacable y le aplica la justicia que no le había aplicado al principio. Esta parábola describe las relaciones del hombre con Dios y de los hombres entre sí. La deuda de 10.000 talentos, totalmente impagable, simboliza la situación del hombre pecador a quien Dios lo perdona por pura gracia. La actitud del siervo despiadado retrata la ruindad del corazón del ser humano. Lo que otro nos pueda deber o lo que nosotros podamos deberle a otro es ridículo con lo que le debemos a Dios y nos ha sido perdonado. Dios otorga la gracia de una manera generosa e insospechada para el hombre, pero retira esa indulgencia ante los corazones ruines que niegan su perdón al prójimo. Ya lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No olvidemos que en el día del juicio seremos medidos con la misma vara con que midamos. No pidamos indulgencia si no estamos dispuestos a darla. No pidamos reconciliación si no estamos dispuestos a reconciliarnos. Porque Dios es misericordioso, pero no entra en corazones ávaros. Claudita, vamos a una pausa.
Bueno, como no, estaba justo buscando una canción que es muy bella, que tiene que ver con esto. Eh, es muy viejita, y dice así: amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre siempre unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre siempre unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que te ofende. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que te ofende. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre siempre unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre siempre unidos. Es muy bella la canción. Es muy bella la canción, aunque sea viejita, pero vos sabés que no la conocía, Claudia. Se ve que no soy tan viejo como la canción. Es hermosa, yo la conocí en un seminario de vida, justamente tratando el tema del perdón, ¿no? Y bueno, aprovechamos también este espacio para contarle a la gente que ya el sábado en la comunidad de misioneros de Cristo comenzó un seminario de vida que lo pueden hacer y se pueden reunir a través de Meet para poder continuar. El sábado que viene, a las 20 y 30 horas, van a tratar el tema del perdón. Así que aquellos que estén interesados, que se contacten con nosotros y después les vamos a pasar el link para que puedan participar del seminario de vida. Es importante. Bueno, estuvieron hablando del amor de Dios este sábado pasado y seguramente después van a continuar con el tema del pecado y del perdón. Pero esta canción surgió de ahí, de un seminario de vida. Recordemos a la gente y la importancia del seminario de vida. El seminario de vida es el camino preparatorio para la difusión del Espíritu. Y todos aquellos que alguna vez han tenido su bautismo en el Espíritu saben lo que significa esta llama vivificadora en la vida cristiana. Siempre recordaba una imagen que alguna vez me contaron y que decía que nuestra vida espiritual está como la llama piloto de un calefón, ahí prendidita pero sin actuar. Y cuando recibimos la fusión del Espíritu es como cuando abren todas las canillas de golpe y el calefón explota en llamas y empieza a actuar realmente. Bueno, recuerden eso, el seminario en el Espíritu tiene como objetivo final que todos los que participen reciban una fusión en el Espíritu. Y todos los que pertenecemos a la renovación sabemos la importancia de eso y sabemos que tenemos que estar recibiendo una fusión espiritual por lo menos una vez al año. Así que no sirve esto de decir, no, yo ya lo hice. Sí, lo hiciste.
hace un año, hace 2, hace 3. Si pueden, traten de hacer un seminario de vida todos los años, porque es parte del crecimiento espiritual que tenemos dentro de la renovación, una de las herramientas más importantes de crecimiento espiritual que tenemos dentro de la renovación. Y recordaba el testimonio de una hermana nuestra, de Jimena Rodríguez, que siempre ha estado con nosotros, acompañándonos en la radio, que ella siempre recuerda que su conversión surgió a través de un seminario de vida que ella escuchó a través de las redes sociales. Un seminario que se había hecho hace muchos años y ella lo pudo volver a ver en las redes sociales. ¿Por qué comparto esto? Porque a veces uno cree de que porque lo están haciendo a través de una reunión de Meet no es lo mismo, que no puede llegar de la misma forma, que el Señor no va a obrar, y no es así. Entonces, Dios puede obrar siempre, de distintas maneras, y se sirve de muchos medios para poder llegar. Entonces, llegar a cada uno de nosotros y para que su mensaje llegue a cada uno de nosotros y para darnos lo que necesitamos en cada momento. Así los dones y carismas se reparten lo mismo. Y esto la gente lo tiene que saber. Mira, nosotros tenemos todos los jueves en la parroquia a la que pertenezco una oración presencial que también se transmite virtualmente. Bueno, dentro del grupo virtual, que lo componen alrededor de 40 personas, hemos tenido descanso en el espíritu, hemos tenido cantos en lengua, hemos tenido una serie de manifestaciones del espíritu que muestran que la virtualidad también sirve, que la virtualidad es una herramienta importante y que no porque sea a través de una pantalla el espíritu no actúa tal y cual como si fuera presencial. O sea, tenemos las herramientas a mano para no perdernos nada. Ese es el mensaje, no nos perdamos nada, porque lo tenemos a mano y de alguna manera, de una manera mucho más simple que cuando era de manera presencial. Porque al tenerlo virtualmente podemos elegir el horario en que lo queremos ver, podemos elegir la circunstancia, si lo vamos a hacer cuando hay poca gente o cuando hay mucha gente, podemos hacerlo a nuestro gusto. No tenemos excusa. Esa es, no tenemos excusa. Así es. Bueno, yo quería compartir también una cita de Mateo 5, del 22 al 24, donde el Señor nos dice, pues yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien lo llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame estúpido incurrirá en la pena del infierno del fuego. Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre decimos lo mismo, el camino que elegimos al lado de Jesús no es fácil. No es fácil. Para mí es el único. Es el que nos lleva y nos enseña constantemente y el que nos lleva a la felicidad, seguro. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y esto es algo muy importante. Tenemos que participar, tenemos que ir a misa y tenemos que compartir las ofrendas. Y para compartir esta ofrenda tenemos que llevar nuestro corazón limpio. Y para eso existe también el sacramento de la reconciliación, existe la confesión. Tenemos que usar de todos ellos para poder ir cada vez acercándonos más al amor de Jesús, que es la plenitud del perdón y del amor por los otros, a pesar de todo el daño que te hagan, ¿no? Porque Él es el mejor ejemplo. Pero acá está la pedagogía del Señor. Fíjate que lo que dice es, si vas con una ofrenda, ¿te acordás las ofrendas? Los judíos las hacían para el perdón de los pecados. Ellos llevaban ofrendas para que sus pecados fueran perdonados. Dice, si vas con una ofrenda y tenés un problema con tu hermano y no lo has resuelto, no vengas con la ofrenda. Esto porque te van a medir con la vara que miras.
Si vas a confesarte y no has perdonado a tu hermano, ¿cómo vas a ir a pedirle al Señor que perdone tus pecados si vos no sos capaz de perdonar las ofensas que te hacen? ¿Cómo? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara te arrodillas ante el Señor y decís, perdóname las ofensas que te he hecho si vos no sos capaz de perdonar las ofensas que te hacen? Eso es lo que dice la pedagogía del Señor. Van a ser medidos con la vara que midan. ¿Sí? Perdonen nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la pedagogía. ¿Sí? El Señor está dispuesto siempre a perdonarte. Siempre. Pero vos también tenés que estar dispuesto a perdonar. Así es. Y bueno, empezamos el programa con algo muy duro, ¿no? Con un hermano que hace justicia por mano propia y se toma la vida de su hermano. ¿Por qué? Por celos del amor que Dios tenía, ¿no? Por su hermano. Inducido por este pecado, ¿no? Y terminamos diciendo y pidiéndote, después vimos el ejemplo de Saúl que pudo perdonar a su hermano de corazón. Entonces, creemos que ese es el camino, ¿no? El perdón. La entrega a Jesús y la entrega al Señor de la ofensa y poder perdonar. Así que, bueno, te invitamos a que transites este camino desafiante del amor y del perdón para que podamos ser cada día un poquito mejores cristianos, mejores hermanos, para que nos amemos y en lugar de mantener las distancias, las vayamos acortando. En lugar de permanecer en nuestra razón, permanezcamos más en el amor que en la razón, ¿no? Bueno, esperamos que te haya servido de algo todo esto. Le mandamos un beso muy grande a Vivi. Deseamos que esté muy bien. Recordamos que mañana a las 20 horas Norma y Nelson nos traen su programa en familia, así que lo pueden ver a través de Facebook, no se lo pierdan. Y bueno, sigan acompañándonos y está bueno que nos puedan poner mensajitos. Si bien recordamos también de que si bien el programa no sale en vivo en este momento, recordamos también que pueden volver a escucharlo a través de la aplicación mañana a las 17 horas, el jueves a las 0 horas, el sábado a las 11 horas. Lo pueden escuchar a través de la app o lo pueden ver a través de YouTube en nuestro canal Radio Carisma Córdoba y lo pueden compartir también y lo pueden ver a través de Facebook. Y bueno, cualquier sugerencia para poder mejorar será muy bien recibida. Nos tenemos que despedir de todos ustedes. Ha sido un placer que nos acompañen. Siempre es un placer saber que están del otro lado escuchándonos. Y siempre es un placer pensar que hay alguien que está dispuesto a recibir aquello que nosotros tiramos en la red. ¿Sí? Les damos muchas gracias por estar, les damos muchas gracias por permanecer ahí y reincidir con nosotros todos los lunes. Y bueno, les decimos que tengan una hermosa semana y nos despedimos hasta el lunes que viene. Para vernos nuevamente en esto que es En sintonía con el Espíritu. Bendiciones para todos. Bendiciones Chau, chau. para todos. Chao. Tu presencia quiero estar, Señor, conectado siempre a tu amor. En tu presencia quiero estar, Señor, escuchando siempre